armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. ¿Cuál fue la causa de esta expedición cartaginesa a Iberia? ¿Por qué Cartago envió a su más prestigioso general a una aventura tan ambiciosa como incierta? Hola amantes de la historia, soy Francisco Bazacampa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a viajar a la antigua Iberia para conocer la presencia púnica o cartaginesa en la península ibérica antes de los romanos. Vamos a hablar con propiedad. Vamos a hablar de Iberia y no de Hispania, que me confundí al principio por mi influencia latina y titulé el programa Cartago en Hispania. Pero hay que recordar que mis amigos los romanos los expulsaron. Pero bueno, Benjamín, que es más punicofílico, va a intentar explicaros la presencia de Cartago en la península, gracias a los Barca. Pero bueno, lo veremos después. Como siempre, os pido el favor de, si sois nuevos, suscribiros al canal y a los habituales, pues dar a me gusta, dejar un comentario y, si queréis, compartirlo en vuestras redes sociales para que más gente descubra el Cartago ibérico, ya sabéis. Bellum Artis es vuestro lugar y que sea también el de vuestros amigos amantes de la historia. Como siempre, ya, para finalizar, me podéis ayudar apoyando el canal como mecenas en Patreon, en PayPal, en Bizum, en el teléfono que aparece en pantalla, o también en los sistemas de aquí de micromecenazgo, en YouTube e iVoox. ¿Por qué es esto? Porque las plataformas tienen a veces, no sé, la piel muy sensible y desmonetizan los programas. Espero que este no, aunque la pantalla tan violenta que puse con soldados combatiendo corre riesgos. Bueno, empezamos. Y hoy contamos con la ayuda de Benjamín Collado, un amigo del canal con el que ya viajamos varias veces en busca de los fenicios y en busca de íberos y celtíberos. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Pues nada, otra vez aquí con vosotros. Y bueno, hoy le toca a los cartagineses. Has dicho antes que yo era más bien filo púnico. Te recuerdo que no. Te recuerdo que yo en todo caso seré filo ibérico. Y los pobrecitos les dieron bastante también. Pero bueno, como eran medio mercenarios de los púnicos. Bueno, pero bueno, nada, espero que el programa le resulte interesante a la gente y que hagan todas las preguntas que tengan, todas las dudas que les surjan. Intentaremos ir solventándolas. Pues antes de hablar de Guerreros de Iberia, que es el libro que nos unió al principio, tu libro publicado por Esfera de los Libros, aunque hay más libros de historia publicados por Acal también sobre los fenicios, por ejemplo, que hicimos un programa, creo, muy interesante, Fenicios en Guerra, que recomiendo a la gente ver. Y de hecho, creó escuela, ¿no? Siempre que hablamos en Bellum Artis de algo raro, decimos otros fenicios en guerra, ¿no? Pues este Cartago en la península ibérica se puede convertir también en un clásico. Pues antes de eso, bueno, no solo de historia viven los amantes del arte, ¿no? Y de la literatura. Tienes una novela muy reciente, ¿no? Sí, esto, aunque no tenga nada que ver, la gente se me pregunta, ¿es una novela histórica? Pues no. Se titula Los secretos de San Acacio y es un libro de intriga en clave de humor. La verdad es que estoy muy contento, está funcionando muy bien. La gente me manda en comentarios en Facebook, en Amazon y demás, que se lo están pasando pipas, se ríen mucho. Y la verdad es que estoy muy contento. O sea, estoy ya con la segunda parte. Sigo con la historia, por supuesto, pero bueno, hay que ir un poco que las meninges no se vayan siempre por el mismo camino. Hay que diversificar un poco. Pues
ahí animo a la gente a que investiguen, que busquen los libros de Benjamín Collado. Yo puse un enlace a todos, más o menos un genérico, en la descripción del programa en Amazon. Si sois de comprar ahí, me ayudáis si lo hacéis a través del enlace. Pero si sois habituales de vuestra librería de barrio, que es lo que tenéis que hacer también, preguntáis, libros de Benjamín Collado, los secretos de tal, y ya os saldrá ahí el libro. Pues Benjamín, volvemos a la historia, viajamos muchos años, nos vamos casi al siglo 3 y 4 antes de Cristo, ¿no? Para conocer un poco, o más, porque si nos vamos al origen, vamos a ir más atrás. Sí, sí, sí. Sí, pues nada, vamos a ir, bueno, nos vamos a centrar sobre todo en el siglo III antes de Cristo, finales del siglo III antes de Cristo, que es cuando desembarcan los cartagineses en la península ibérica. Pero claro, todo esto tiene un porqué y tiene una fase previa. Cualquiera que le preguntemos, ¿no? Le menciona a los cartagineses y Aníbal y demás, lo primero que le viene a la cabeza es la primera imagen que le surge siempre, pues eso, los elefantes del ejército atravesando los Alpes, pasando frío. Y bueno, la verdad es que es una imagen muy potente, muy poderosa, pero claro, esto no surge de la nada. Esto tiene un inicio. Esto realmente fue el comienzo de una guerra mundial, porque las guerras púnicas, sobre todo la Segunda Guerra Púnica, se puede considerar una guerra mundial del mundo de entonces, claro, y tuvo su origen en la península ibérica, en Iberia. Y el origen está unos añitos antes de lo que hemos visto de esa imagen de los elefantes atravesando los Alpes. En concreto, 237, que es cuando desembarcan las tropas cartaginesas en Gadir. Pero ¿quién eran estos cartagineses? ¿De dónde salieron? Lo mejor es que nos situemos un poquito. Aquí en este mapa podemos ver ahí un mapa muy simple, pero he marcado los 3 puntos de interés para nosotros hoy. Tiro, que era la ciudad fenicia originaria, que creó muchísimas colonias y factorías comerciales a lo largo y ancho del Mediterráneo. Una de ellas, Cartago, que como ves está en una posición extraordinaria porque está justo en el centro del Mediterráneo, muy cerquita de Sicilia, de la península itálica, Córcega, Cerdeña, pero estaba rodeada de otras posibles potencias. ¿Qué pasa? Que a finales del siglo VI a.C., Tiro fue conquistado, bueno, pasó a depender del imperio babilónico. ¿Qué pasa? Que en ese momento pues la mayoría de colonias perdieron ese contacto con la metrópoli y Cartago se convirtió un poco en la sustituta a la metrópoli, a Tiro, y fue adquiriendo cada vez más poder. A diferencia de las ciudades tradicionales fenicias, que se limitaban, pues bueno, sí, había una colonización, como vimos cuando hablamos de los fenicios en la península ibérica, pero bueno, no se metían en problemas. Pero Cartago inició una política bastante expansionista desde un principio. Yo no llegaría a decir imperialista, pero bueno, un poquito sí que tenía. Y eso empezó a causarle problemas porque, claro, no estaba solo en el Mediterráneo. Entonces, la potencia con la que combatía, con la que competía, mejor dicho, era Grecia, con todas las colonias que tenía Grecia, sobre todo en el centro, que era la parte que nos interesa, en el centro del Mediterráneo, pues estaba la Magna Grecia, el sur de Italia, que eran todo ciudades griegas, y sobre todo Sicilia. Ahí, después de la batalla de Alalia famosa, que por el control también del Mediterráneo, de las islas de Cerdeña y Córcega, al final acabaron enfrentándose, aquello fue una batalla, una guerra más bien naval, al final acabaron enfrentándose ya directamente en tierra en Sicilia. Desde el siglo V hasta el siglo III fueron prácticamente campañas continuas y demás. Al final se metió por medio Roma. Ahí va. Bueno, en el momento que Roma creció, pues al final ella también quería su parte del pastel. Sí, de hecho crea su armada, ¿no? El famoso armada que le añade el arpón, sí, para acabar con las...
ahí, por ejemplo, vemos como esa primera guerra púnica, que acabó en el 264-241, fue sobre todo una guerra naval, acabó con la victoria de Roma, la armada, la poderosísima armada cartaginesa, pues quedó hecha trizas. La romana también, ¿no? Los romanos perdieron muchísimo barco también, pero al final resultaron vencedores. Además le pusieron unas condiciones durísimas también a los cartagineses. Encima le hicieron ahí un poquito, bueno, tuvo el problema cuando retornaron los cartagineses a su territorio, al norte de África. Hubo un levantamiento de los mercenarios porque no cobraban sus soldados. Estuvo a punto de desaparecer realmente Cartago porque fue una guerra muy dura, que al final el que lo salvó fue Amílcar Barca. Para colmo, los romanos, bueno, aprovecharon ahí disensiones y demás en Cerdeña para poder hacer Cerdeña, que estaba fuera del tratado con el que finalizó la Primera Guerra Púnica, pero como sabían que Cartago no estaba en condiciones de reclamárselo, pues se hicieron con ellos y ahí por la fuerza y no tuvieron nada que hacer los pobres cartagineses ahí. ¿Qué pasa? Ese, digamos, que es lo que hay detrás de las razones, los motivos por los cuales Cartago decide expandirse hacia el oeste. En un principio se decía pues que lo típica, la explicación que era para poder pagar la indemnización de guerra a Roma, que era una barbaridad, eran 2.200 talentos, casi 80 y tantas toneladas de plata. Eso era, pues, era una barbaridad. Había que buscar sitio que tuviese algún mineral para vender. Claro, entonces realmente, bueno, ahí hubo sus más y sus menos en la misma Cartago, en los bandos, sobre todo habían sobre todo dos bandos, uno capitaneado por los Bárcidas, ¿no? Por la familia de los Barca, y la otra capitaneado por Anón el Grande. Ellos preferían, eran familias de terratenientes sobre todo, y preferían expandirse por el norte de África y realmente ya habrían podido conseguir suficientes recursos como para pagar sin problema la indemnización a Roma. Sin embargo, ganó la posición de los Bárcidas y decidieron expandirse por la península ibérica. ¿Qué había allí? Pues había minerales, sobre todo había mucha plata, había cereales, había esparto, había hombres. Ellos conocían ya de mucho tiempo, porque lo habían empleado desde el principio del siglo V, por lo menos antes de Cristo, habían utilizado mercenarios íberos y celtíberos en Sicilia, con lo cual sabían que ahí tenían un gran granero de mercenarios. Entonces, todo eso en su conjunto hizo que se decidieran por expandirse hacia Hispania. Era una manera, bueno, una opción realmente imperialista. Querían hacer ellos habían perdido su microimperio, digamos, marino, ellos controlaban el Mediterráneo occidental, perdieron ese poder en el Mediterráneo occidental y quisieron recuperar ese poder de otra manera, esta vez en tierra. Por eso, en el 237 desembarcaron en Gadir, en principio capitaneados por Amílcar Barca. A él lo acompañaban Asdrúbal el Bello, que no era su hijo, Asdrúbal Barca entonces era un niño, era su yerno, y su hijo Aníbal, que también era un niño, pero lo acompañó desde el principio, que tenía 9 años. Claro, ahí Gadir en un principio no había mayor problema porque era una colonia fenicia, los tratos con ellos eran continuos, había muchos asentamientos, también contratos con los cartagineses, en Baleares había asentamientos también cartagineses. Sí que parece ser que había ya, como siempre suele pasar, en momentos de inestabilidad hay pueblos que intentan aprovecharlo. Entonces parece ser que había algunos de los pueblos indígenas del sur de la península ibérica, del área de la Turdetania, hacia el interior, hacia el norte, pues que aprovecharon que sabían que Cartago en esos momentos estaba en un momento difícil con la derrota contra Roma y aprovecharon pues para incordiar un poco a todas las colonias fenicias de
del el Valle del Guadalquivir y toda esa zona. Entonces, esa también es una de las posibles causas de esta expansión, pero ya decimos que sobre todo serían unas cuestiones económicas y estratégicas, más que económicas únicamente, estratégicas de recomponer ese poderío que habían perdido en el mar, recomponerlo a costa de Iberia y de sus recursos. Pues tenemos Gadir, ¿no? Como punta de lanza, ¿no? Como lugar del desembarco. Bueno, Gadir es algo que era muy típico, ¿no? De los emporios y bueno, griegos también. Aquí en la península, ponerse en una isla o en algo, una península, para comerciar con los alrededores, ¿no? Es decir, no se atrevía a penetrar mucho del territorio y se comenzaban con cositas así. Lo que pasa es que los cartagineses no era su intención hacer un emporio comercial, sino una verdadera expansión territorial, ¿no? Sí, bueno, hoy se sabe que también los fenicios realmente no se limitaron a esos asentamientos comerciales. El Valle del Guadalquivir estuvo realmente colonizado plenamente por personas fenicias que se mezclaron con la población autóctona. Estamos con que realmente eso es lo que fue Tartesos, esa mezcolanza de pueblos indígenas que había en la zona de Valle del Guadalquivir, la zona baja de Huelva y demás, con esa presencia fenicia que está más que aceptada No, hoy es en día. lógico, porque al final comercio, si hay intereses, mandas guardias de seguridad para vigilar tus negocios, ¿no? Es decir, eso es algo que lo vemos a día de hoy incluso con las PMCs, ¿no? Al final no hay nada que no haya cambiado en la vida, ¿no? Y bueno, ¿cómo era el ejército cartaginés que desembarcó allí en Iberia? Bueno, el ejército cartaginés siempre se ha dicho que estaba compuesto sobre todo por mercenarios y eso es una verdad a medias. Lo que sí que es cierto es que los cartagineses propiamente dichos, los ciudadanos cartagineses, dejaron de salir de África a mediados finales del siglo V antes de Cristo. De África. Siguieron combatiendo en guerras, después, por ejemplo, la Tercera Guerra Púnica sería habitual que lucharan, pero ya no salían de África. Entonces sí que es cierto que la mayoría de sus componentes del ejército cartaginés eran extranjeros. Pero ahí tenemos, digamos, 4 tipos, diría yo, de guerreros, de soldados cartagineses. Por una parte, los que hablamos, los cartagineses sí, que serían los mandos, los mandos sí que eran cartagineses. En segundo lugar, teníamos fuerzas aliadas de otros pueblos vecinos con los que tenían Sí, los númidas, tratos. por ejemplo, que eran muy habituales. Y ellos les prestaban ejércitos. Otros pueblos que estaban bajo su control, digamos, estaban obligados a poner X número de guerreros en cada campaña. Y por último, tendríamos los mercenarios propiamente dichos, que ahí es donde hablamos que ellos ya conocían perfectamente a los guerreros de Iberia, nunca mejor dicho, porque los habían utilizado ya de mucho tiempo, igual que celtas, Galia y demás. Entonces, este conjunto era lo que formaba realmente el ejército de Cartago. Tenían una infantería, bueno, como era la mayoría de fuerzas de entonces, la infantería ligera, por una parte, infantería pesada, la caballería. Al estilo Plita en este momento, más o menos. Sí, realmente era un ejército que era helenístico plenamente, o sea, incluso su manera de luchar y todo eran unas copias un poco de los ejércitos helenísticos. Y si vemos, por ejemplo, el equipamiento militar, también lo era. Vemos que hay, por ejemplo, que llevan mucho los linotórax, que eran habituales en Grecia, las espadas que veremos ahora también, los sifos y los copis, eran espadas típicamente griegas.
y los cascos tampoco eran... Bueno, los cascos, vemos ahí también el casco Montefortino, por ejemplo. Sí, aquí está un Montefortino, sí, una cosa rara que es un Que Montefortino luego sin carrillera, sí. serán ellos, con ellos es con los que vendrán aquí a la península ibérica, porque a partir de que llegan ellos empiezan a aparecer, igual que los escudos. Ellos utilizan escudos, tanto escudos redondos, más grandes que lo que utilizaban, por ejemplo, los guerreros íberos y celtíberos y demás, y los escudos curvos, ovalados, que eso también aparecen, empiezan a hacerse muy, muy habituales en la península ibérica a partir de la llegada de los cartagineses. Vemos también que luego tenían la caballería, hemos dicho, era muy superior en número a la caballería romana. Los romanos siempre se andaron un poquito escasos de fuerza de caballería. Eran caballería a pie. Yo siempre digo, y no es algo que me inventé yo, que descendían para combatir. Era como una especie de unidad de dragones, más bien. Sí, sí, eso, bueno, que eso hacían los íberos también al principio. Era eso, era infantería montada. Sí, sí. Llegaban hasta el sitio, dejaban, como eran unos caballos que valían una pasta y no se lo podía permitir cualquiera, no se podían arriesgar a que se los mataran. De hecho, hay una pregunta que hacen en el público, y la meto ya esta pregunta aquí, es ¿por qué aparecen tantos caballos y palmeras en los escudos? Básicamente porque el caballo es un animal valioso, igual que para los íberos y especialmente celtíberos, que aparecen las fíbulas y tal, es decir, el culto un poco al caballo como... Bueno, si vemos, por ejemplo, las monedas cartaginesas que se acuñan aquí en la península ibérica, por ejemplo, suelen llevar caballos y palmeras. Entonces eran símbolos que ellos lo utilizaban habitualmente. Entonces... y después una muy habitual también es la que aparece en estos escudos, que es como una mujer que aparece muchas veces en la cultura. El símbolo de Tanit. Tanit, ¿no? Símbolo es la diosa, Tanit. Sí. Bueno, como decíamos, ahí sí que teníamos la caballería, teníamos la caballería libia, digamos, la caballería pesada, y luego teníamos la caballería ligera, digamos, que era los númidas que veíamos antes. Veíamos las espadas, ponlas, porque verá... Espera un segundo, Sí. Que voy a aprovechar una cosa para mostrar la caballería númida, porque tengo en mi libro de Cayo Mario, si no recuerdo mal, tengo una ilustración de los dos tipos. No, de la equipación. Básicamente esta es la equipación númida, que perfectamente podría valernos para los númidas de esta época de Cartago, porque es númidas de la época del siglo II, que valdría perfectamente. Vemos ahí linotoras y vemos la caballería ligera que iría solo con la toga, o sea, con la ropa. Sí, esto es de Cayo Mario. Sería exactamente igual. Digo, claro, la caballería ligera para acosar y demás, sin peso ninguno prácticamente, claro, también en otros aspectos era menos efectivo. Pero bueno, cada uno tenía su función y podía resultar tan funcionales como la caballería pesada perfectamente. No, y en los grandes desiertos con zonas muy amplias es ideal. ¿Ves? Aquí teníamos lo que hablábamos, las espadas, este es el tipo sifos, este es muy presente en Grecia y la utilizaban también la fuerza cartaginesa. Vemos tres modelos muy parecidos y en una representación de una cerámica griega donde se ve perfectamente que es la misma espada. Sí. Igual. Vemos ahora las espadas curvas, el copis famoso, que también lo vemos en representaciones de cerámica, y dos ejemplares, uno de ellos doblado también. Que se diferencia, hay que recordarlo siempre, de la falcata, que no es exactamente igual. No, bueno, aquí vemos perfectamente, por ejemplo, en los dibujos, se ve muy bien cómo se utilizaba el copis, que era un arma de corte, era un tipo sable, era más largo que la falcata, solamente tenía un filo. La falcata se acorta, se le hace ese doble filo, por lo menos el tercio o la mitad inferior, con lo cual se hace más un arma para utilizar con la punta más que con el filo. Se le requita un reborde que tenía también la mayoría en el canto trasero, se le pone las acanaladuras. Es un arma realmente diferente, porque aunque la apariencia sea muy parecida,
realmente son diferentes porque tienen una concepción distinta para el uso. Sí. También utilizaban el arco y las flechas, que veremos, por ejemplo, estas flechas de arponcillo lateral, estas aparecen mucho en la península ibérica, y están siempre relacionadas con asentamientos fenicios y en donde pasaban las fuerzas cartaginesas. Vemos aquí ahora también una representación, un jinete en unidad con un equipamiento de lo más ligero, es unas cuantas jabalinas, su túnica, un pequeño escudo y a correr. A correr, nunca mejor dicho. Sí. Y luego tenemos aquí a los famosos elefantes cartagineses. Bueno, aquí podemos entrar en debate de si el de la izquierda es correcto o no. Eso vamos a hablarlo ahora. Sí, a ver, yo soy partidario, y creo que la mayoría de investigadores, por lo que yo sé, que es más real la imagen de la derecha que de la izquierda. Sí, justo. Sí. Vale. Realmente la imagen de la izquierda es una imagen hecha por ellos, es auténticamente cartaginesa, pues es una moneda cartaginesa, mientras que la izquierda pues, es una representación actual que está basada más en otros conflictos y en otros sí, no, el tema que lo tengo yo en un pequeño podcast y en un artículo de Belungartis en el blog, es el tema que la izquierda es un elefante indio y en este caso casi creo que es hasta africano de la estepa, es decir, de la sabana. ¿Qué pasa? Que el indio, que es el que en teoría penetró con Alejandro Magno y se metió posteriormente por todos los pueblos helénicos, es de ese tamaño. ¿Qué pasa con el africano? ¿No? Hay gente que se puso a ilustrar, sobre todo en el siglo XIX, a los fenicios y dijo, bueno, vale, África, pues tengo el elefante, ¿no? Y el de la sabana, que es muy grande. Entonces, claro, les viene muy bien para meter ese pequeño castillete, pero ¿qué resulta? Que el que viene en la moneda de la derecha es un elefante de las montañas. En la zona de la actual Cartago y Túnez y por ahí Argelia, existía una especie de elefante más pequeñito, no era era más pequeño incluso que el de la India, y por tanto no permitía un castillete. No digo que los primeros elefantes que usasen los cartagineses no fuesen indios, que pudo ser, pero después empezaron a usar los propios, y son más pequeñitos, son casi para montar dos personas, uno que lo conduce y otro que lanza jabalinas, pero montado como en un caballo. Sí, hoy lo que se piensa es eso, que son esta especie que ya está extinta, está en la zona del Atlas, efectivamente, y es eso, como mucho permitía, normalmente por lo que nos dice la fuente, sería solamente el guía, y tampoco sería extrañar que, como dices tú, fuera alguien detrás con una jabalina, con un arco, o que incluso el mismo guía pudiera llevar una jabalina, si se le pone a alguien a tiro, pincharlo. Pero deberíamos un poco olvidarnos de esa imagen de la izquierda, porque por lo menos para este momento histórico y para esta zona no sería... Sería, por ejemplo, para los de Pirro. Pirro, que tengo una serie de Pirro en guerra, ¿no? La guerra de Pirro. Y ahí sí, Pirro sí usó elefantes indios, pero en esto a lo mejor no. Ahí tienes razón. Comparto contigo. Luego, por ejemplo, teníamos, bueno, el caso famoso de esta cita que nos dio Tito Livio, relacionada aquí a la batalla de Metauro en Italia, pero que valía para esto, sobre los elefantes. Si quieres te la leo. Sí. Más elefantes fueron muertos por sus propios conductores que por el enemigo. Tenían estos un escoplo de carpintero con un martillo. Cuando las bestias empezaban a enfurecerse y a arremeter contra los suyos, el conductor colocaba el escoplo entre las orejas en el mismo punto de articulación donde se unía la cerviz con la cabeza y lo clavaba de un golpe lo más fuerte que podía. Una cosa que sí que es cierto, que por ejemplo, siempre se ha dicho que bueno, no sé hasta qué punto pueden ser efectivos los elefantes, porque cuando tal eran igual de peligrosos para los que atacaban como para los que defendían, porque perdían el control. A ver, eso es cierto hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si los estuvieron utilizando durante siglos, claro, cartagineses, y luego los romanos, que los habían sufrido, también los utilizaron ellos, acordémonos de Numancia, pues está claro que funcionaban. Eran efectivos
aunque tuvieran sus problemas, pero bueno, ¿qué elemento no tenía? No, esto es como el dilema del carro de combates, ya no existe porque existen los anticarros, ¿no? De hecho, en la serie que tengo de las guerras pírricas, en la batalla de Benevento, los romanos emplean un arma antielefante, que son los cerdos en brea. Es decir, cogen unos cerditos, los untan de brea y los lanzan contra ellos, ¿no? Pero eso no implicó nada, porque después los romanos empezaron a usar los elefantes de guerra, ¿no? Es decir, ahí coincido contigo que un arma tenga un contraarma no evita ese arma, sino que, bueno, tomas tácticas distintas de uso, ¿no? Al final Roma lo usó casi más en asedios, para destruir murallas y hacer cosas que a lo mejor en combate campal, ¿no? Sí, luego lo veremos en una utilización en la famosa batalla del Tajo, que les dio muy buen resultado y para eso perfectos. También utilizaban, por supuesto, la artillería. Los cartagineses utilizaron muchísimo la artillería, ya la utilizaron mucho en la guerra de Sicilia. Ellos venían de una tradición ya de poliorcética muy importante, de lo que tenemos los relieves asirios, donde ya se ven máquinas de guerra, arietes cubiertos, torres de asalto, y todo eso ellos lo tenían muy asimilado, aunque parece ser que es fácil que lo que es la artillería naciera en la misma Sicilia. Aquí vemos una reconstrucción de un escorpio, o una oxibola, como lo queramos llamar, la parte, como le llaman los romanos o los griegos, que era realmente pues una especie de ballesta gigante que lanzaba dardos, que son, la de la izquierda es una reproducción que ha hecho Rubén Sáez, que es un investigador que se dedica al tema. Justo iba yo a interrumpirte recomendando el programa con Rubén Sáez sobre máquinas de asedio de la antigüedad. Bueno. Que tengo un programa con él y ahí está. Las puntas de escorpios así que son reales de Camín Real ahí en Teruel, son romanas, pero vamos, básicamente eran muy similares a las que utilizaban los cartagineses. Es más, ahora veremos a continuación que las utilizaban indistintamente unos u otros. Estas las que lanzaban las puntas de flecha y las que vemos a continuación, las balistas o litobolas, que básicamente el mecanismo era el mismo. Esta, por ejemplo, es más grande, pero había de bastante diferentes tamaños, y lo que lanzaban eran bolaños, bolas de piedra, que ya tenían unos alcances bastante importantes. Estas de la derecha, en concreto, son de Numancia, del asedio de Numancia. Para que veamos lo extendido que estaba el tema de la artillería, cuando los romanos toman Cartago Nova, Carfadas, Escipión, recuperaron 120 oxibolas grandes, o sea, de los lanzadores de flecha, 120 grandes, 201 pequeños, y luego 23 litobolas, de estas de las que lanzaban las piedras, y 52 pequeños. Un buen tren artillero, sí, señor. Cientos de unidades que estaban ahí guardadas, más lo que tendrían las tropas que estaban en aquel momento en campaña. O sea, que era habitual, muy habitual en estos casos. Imaginaos los pobrecitos íberos y demás, que no habían visto una cosa esta en su vida, cuando se presentaran delante de sus murallas. Entre esto, los elefantes y demás, pues la verdad es que tenía que ser... Que sí. Vamos ya planteándonos cambiar de empresa, ¿eh? Vamos a ir a estos que además pagan bien. Para continuar, aunque no lo utilizan aquí prácticamente nada, simplemente pasar un poco por encima de la Marina, aunque aquí ya decimos que fue una campaña prácticamente terrestre totalmente. Bueno, aquí tenemos una trireme. En los barcos que utilizaban los cartagineses eran pues las típicas galeras de la época, birremes ya prácticamente nada, eran trirremes, las cuatrirremes y los quinquerremes. Eran barcos, como vemos, bastante grandes, porque, por ejemplo, este es una trireme, pero la quinquerreme, por ejemplo, 40 metros de eslora, 5 de manga, tenía 300 remeros, más la tripulación. Podía llegar a otros 100 y pico personas, que eran realmente los que luchaban en el caso de llegar a enfrentarse barco con barco. Ya hemos dicho que aquí prácticamente no se utilizaron, aparte de que la mayoría de la flota había quedado destruida en la Primera Guerra Púnica contra Roma, pero todavía tenían y, claro, seguían fabricando. En esta época prácticamente la inmensa mayoría eran quinquerremes. Si vemos ahora aquí
un esquema que pusimos ya cuando hablamos de los fenicios, de cómo van situados. Realmente el trireme tiene tres filas en altura de remeros. El cuatrirreme no es que tenga 4 filas. Vemos la parte de la derecha el cuatrirreme, que es 4 remeros, pero en 2 filas de remo. Y el quinquirreme, 5 remeros en 3 filas de remo. Si imaginaros una que tuviera que tener 3 puentes de remeros, ¿qué longitud tendría que tener el último remo? Sí. Y para moverlo, o sea, Sí. sería imposible. Entonces así era mucho más fácil. Este es el famoso puerto de Cartago, una reproducción. Estaba la parte, el rectangular, que era el puerto comercial, y luego la dársena militar, que era la circular, y vemos que tenía capacidad para unos 200 barcos, pero nada de a la calle, sino cada uno en una grada cubierta, o sea que eran barcos que se los cuidaban. Mira, hay una cosa que quiero comentar aquí, que creo que puede enriquecer un poco la conversación. El tema de este puerto militar en forma circular y era porque lo que se hacía era, bueno, sacar los barcos y como eran tantos los ibas como almacenando como una especie de revólver, ¿no? A los lados del puerto. Pero eso era porque por culpa de, bueno, de los parásitos que tiene la madera en el agua, estos barcos los sacaban y digamos que solo se metían en el agua cuando se fuese a navegar con ellos. Porque aparte hay que recordar que el trirreme es como una especie de Fórmula 1, solo estaba pensado para la guerra, no era un barco marinero como los demás que puede estar dando vueltas por ahí. Estos no, había que incluso cada noche cuando estaban de campaña los metían en las playas para que estuviesen un poco secos. De hecho, tengo un programa en el que un seguidor del canal que hizo un magnífico programa después, Manuel Almodóvar, hace una explicación muy interesante sobre la guerra de Troya. Al parecer el puerto de Troya era esencial para entrar en el Mar Negro, ¿no? Está el canal de Marmara. Y al parecer la ría, el agua dulce que salía justo donde estaba el puerto, hacía que el agua tuviese una combinación de agua dulce y salada ideal para que la madera no fuese parasitada. Y esto, cuando tú tienes que esperar a lo mejor que las corrientes te pudiesen permitir pasar al Mar de Negro, a lo mejor 15 días, en vez de tener que bajar el barco, toda la mercancía a tierra, lo dejabas en el agua. Y eso hacía que fuese esencial ese puerto. Es interesante para entender el por qué el puerto de Cartago y también el puerto, por ejemplo, del Pireo, tenía estas estructuras de barracones para meter los barcos. Era porque no se pueden conservar en el agua, había que sacarlos. Sí, yo que he trabajado también un poquito en el mar, la verdad es que la gente no se imagina en muy poco tiempo cómo se pone en el casco de los barcos. A ver, todos los barcos se sacan cada X tiempo para limpiarles el casco. Incluso hoy en día que hay pinturas precisamente para evitar que se peguen los bichos, son pinturas que realmente son venenosas. Pero de vez en cuando hay que sacar el barco y con una rasqueta quitar caracolillo que cortan como la madre que les parió. Claro, pero eso se nota mucho porque eso frena muchísimo al barco. Es la rémora que es lleno de protuberancias. Es como si fuera papel de lija. Sí. Gordo, claro. Entonces eso le quita mucha velocidad al barco. Y después estaba la broma, que eran unos gusanos que comían la madera. Eso aparte. A ver, la rémora y la broma. Pues seguimos. Bueno, pues ahora pasamos un poquito a lo que son las fortificaciones, porque los cartagineses, ya hemos dicho que tenían conocimientos poliorcéticos muy avanzados por herencia de Oriente. Ellos hicieron muchas construcciones defensivas en la península ibérica, tanto en asentamientos normales como en asentamientos plenamente defensivos. El tipo de construcción de las murallas, que ya lo veíamos cuando hablamos de los fenicios, y que es la misma que heredaron los íberos. Había muros normales digamos, macizos, pero luego era muy típico en murallas, en muros anchos, pues un doble muro, como vemos aquí, esta es la de Cartagena, pero el espacio que da en medio, en vez de dejarlo simplemente macizo, pues ponían unos muros transversales, como vemos en el dibujo, se ven mejor. En unos casos los llenaban de tierra y de escombro, que eran los
los muros de la muralla de cajones que llamamos, pero era una cosa muy típica de los cartagineses y los fenicios, eran las murallas de casamatas que llamaban, que digamos que ese espacio entre los dos muros de la muralla quedaban huecos y se utilizaban, pues, yo qué sé, pues almacenes, de cuerpo de guardia, de lo que fuera. Eso es muy habitual en las murallas cartaginesas de Fenicia. También era muy típico las torres, dejar la parte superior hueca para poder utilizarlas con las piezas de artillería. Ah, bueno, eso sí, claro. Sí, esa es muy curiosa esta puerta en codo, porque esto realmente era un muro antiguo de época talayótica, y eso se modificó estando en época cartaginesa y se añadió, se quitó un trozo de muro y se rehizo y se hizo esta puerta en codo, que es, claro, pues, mucho más efectiva a la hora de evitar las entradas en tromba y demás. Ya digo, tenemos muchos ejemplos de construcciones cartaginesas por la península ibérica. Acordad las famosas turris aníbalis que llamaban, que eran un sistema defensivo que es a todo largo por ahí del valle de Guadalquivir hacia el norte. Quizás el mejor conocido ahora es ahí en Alicante, Bueno, estamos hablando de los torreones de Manises, ¿no? sí, del Tosal de Manises, que ahí se ha encontrado eso, resto de fortificaciones plenamente cartaginesas, y se han encontrado bolaños, ¿no? Las bolas de piedra hasta que veíamos antes de las catapultas, de las balistas, que están hechas con piedra sacada de la zona de Cartagena. Es decir, que está claramente es un puesto avanzado, digamos, de protección de Cartago, digamos, de Carjadas de la Cartagena actual. Y bueno, veíamos ahí un foso también, que bueno, el típico foso fenicio púnico en forma de V, este en concreto es fenicio, pero bueno, eran muy similares. Y vamos a pasar ya a lo que es el proceso de conquista en sí de la península ibérica. Lleva mucho rato y todavía no hemos llegado a la península A los ibérica. tiros. De flecha. Hablamos que había desembarcado Amílcar Barca el 237 a.C. en Gadir, y de inmediato, pues en la costa no tuvo ningún problema, estaba en casa, jugaba en casa, nunca mejor dicho, pero en el momento que empezó a entrar hacia subir el valle de Guadalquivir, pues empezaron los problemas. Muy pronto se le enfrentaron una coalición, un ejército muy importante de distintos pueblos, comandado por un tal Istolacio. No se sabe muy bien quién era realmente, porque hablaban que si era celta, no se sabe si eran tropas mercenarias, si era una coalición, no está muy claro porque las fuentes tampoco lo dejan claro. Lo que sí que es evidente es que lo derrotaron y murió. Y un dato curioso es que inmediatamente 3.000 de sus hombres se pasaron al bando cartaginés. Eso podría estar dándonos una pista un poquito de que a lo mejor no eran aliados las tropas que llevaba ese conglomerado, sino que por lo menos una parte eran mercenarios. Porque de esa facilidad con la que se pasaron al enemigo y se pusieron a sus órdenes, pues nos está diciendo un poquito que o eran muy, muy volubles. O el juramento de fidelidad era hasta la muerte del líder. Que había ahí un pago de por medio. Entonces, bueno, tú me pagas y tú me pagas lo mismo, pues me cambio de chingón. Pero bueno, realmente fue después de la derrota. Luego tenemos a Indortes. Indortes muchas veces ha dicho que era en algunos sitios, ¿no? Era hermano de Istolacio, no. Istolacio tenía un hermano que aparece en la fuente, pero que no se sabe quién era. Indortes vino después. Y estos ya ni siquiera llegaron a combatir. Se intentó escapar como pudo por ahí, lo pillaron y le hicieron pasarlo mal. Lo torturaron, le arrancaron los ojos y al final lo crucificaron. Pero curiosamente, Amílcar dejó en libertad a 10.000 de sus hombres. Digamos, un poco el palo y la zanahoria, ¿no? Para que veáis que no tengo nada contra vosotros, yo os dejo libre, pero el que se ha atrevido a ir contra mí, me lo cargo. Entonces, me lo cargo de la peor manera posible. Ahí ya
los romanos empiezan a mosquearse. Ahí cuando y ahí llega la primera delegación romana que envía a ver qué es lo que estaba haciendo los cartagineses y Amílcar en la península ibérica. Ellos le pusieron una excusa muy sencilla. Dice, "Oye, ¿queréis que os paguemos? Pues tendremos que sacar la plata de algún sitio". Era un poco excusa, un poco tal, porque primero ya tenían casi pagado, porque habían pagado una parte, digamos, al contado, y la otra eran en cómodos plazos. Me parece que eran 10 años, yo no lo recuerdo. Y estaban ya casi cumpliendo el plazo, con lo cual era muy poquito lo que les quedaba. Pero bueno, no les quedó otra también los romanos, decir, bueno, vale, me lo trago. Aceptamos pulpo. Y se volvieron por donde habían venido. Ya te digo que no está... Bueno, era una excusa como otra cualquiera, pero bueno, ahí es lo que dijeron y ellos se lo tragaron. Sí. Mientras les pagasen no les importaba mucho el dinero. Sí, claro. Pero bueno, ellos ya estaban con la mosca detrás de la oreja. Decían, una cosa es que estés creciendo demasiado. Me parece que esto ya... Amílcar continuó ahí por la zona, subiendo hacia el norte, antes de que se lo cargara. Fundó una ciudad, Acraleuque. Ahí ha habido mucho, bueno, y sigue habiendo un poco de controversia. Siempre se ha puesto como que era Alicante. Acraleuque, la ciudad blanca, el Peñón Blanco, el campamento blanco, porque parecía coincidir, ¿no? Puede ser Calpe también. Alicante, aunque más bien se la quería, digamos, identificar con el que decíamos antes, el Tosal de Manises, que era un poquito más... ¿no? La muestra más evidente de presencia cartaginesa. Hoy se piensa que cada vez más que pudiera ser Carmona, mucho más lejos, en Sevilla, donde ahí tenemos, bueno, aquí también hay controversia, hay la famosa puerta de Sevilla de Carmona, que es la mayoría de lo que vemos hoy es muy posterior, claro, pero la base de la torre y muralla y demás pudiera ser cartaginesa. Pero ya digo que no está muy aclarado. No, lo que está claro que la dirección, que no tiene muy claro por dónde es, unos a la izquierda, otros a la derecha. Sí, es que además están muy separados. O sea, por eso. Hasta Alicante, pues la verdad. Pero sí que es cierto que tenemos ahí casi 9 años que no sabemos nada. En la fuente no nos dice nada de lo que estuvo haciendo este hombre. Entonces sí que pudiera estar en cualquier sitio. Sí. Lo que sabemos cómo murió, pues en un asedio a una ciudad que se llama Élice, que también durante mucho tiempo, por el nombre más que nada, se estuvo pensando que era Elche de Alicante, pero ahora se considera más bien que sea Elche, pero Elche de la Sierra, que está en Albacete. Entre otras cosas porque ahí, según cuentan las fuentes, bueno, ahí se quedó Amílcar asediando esta población, despachó a buena parte de su ejército a Acraleuque, a hibernar, pensando que era suficiente con la fuerza que se quedaba. Supuestamente se levantó un régulo de la zona, que ellos creían que era aliado, se puso en su contra, un régulo oretano, y tuvieron que salir por piernas. Levantar el asedio, huyeron, él consiguió Amílcar, despistar a dividir las fuerzas en 2 grupos, de manera que sus hijos salvaron la vida, Aníbal y Asdrúbal Barca, pero llegó un momento en un río, lo alcanzaron, cayó al agua y murió. Pero bueno, no cuentas lo interesante. A ver, ¿cómo huyó y cómo murió? Esto tengo un artículo del blog del año 2016, para que veáis que no llevo 4 días contando historias, que se llama Los toros embolados y Amílcar Barca. Bueno, eso... Hay la teoría. No, según muchas fuentes viene, pero no, escucha, no es tan raro, porque esto de los toros embolados lo usó España también en el Caribe, en 2 estampidas, como arma, y contra los ingleses, y mataron bastantes ingleses los toros. Esto se supone que eran carros. Carros con unos toros, a ver... y les incendiaba la carga. Sí. Yo soy muy escéptico en esas cosas. Bueno, los romanos en las fuentes lo usaron ellos también, en la batalla contra Pirro usaron unos carros tirados por
toros y iban encima con pértigas de fuego. O sea que bueno, no. Dejaremos el beneficio de la duda. Bueno, muchas fuentes lo dicen. Si las fuentes lo dicen, vamos a. Bueno, la cuestión es que murió al final a Amílcar, lo sustituye su cuñado, Asdrúbal. Su hijo Aníbal todavía era muy jovencito. En un principio, bueno, digamos que lo eligieron las mismas tropas con las que lo ensalzaron. ¿Qué pasa? Que ese cargo luego fue ratificado por Cartago, por la metrópolis, y Asdrúbal lo primero que hizo fue vengar a su suegro. Atacó a los oretanos, conquistó 12 ciudades de los oretanos. Oretania, para que nos hagan idea, la zona el norte de Jaén, Ciudad Real, parte de Albacete. No había fronteras tampoco tan claras como podemos ver ahora, como tenemos claro. Pero bueno, Asdrúbal se caracterizó, aunque también utilizó, como vemos, la fuerza física cuando hizo falta, tuvo un poquito más de mano izquierda, fue ya el primero que se casó ya con una princesa, entre comillas, local. Ya todos sabemos que estos matrimonios realmente no tenían nada que ver con el amor ni con nada por el estilo, eran simplemente pactos que se sellaban con un matrimonio. Es más, Asdrúbal era el cuñado de Amílcar, es decir, estaba casado con su hermana, con lo cual o se había divorciado o había enviudado o era bígamo. Entonces, ya decimos que esto no tenía nada que ver con amoríos ni nada por el estilo. Era política pura y dura. Fue Asdrúbal el que, además, es curioso porque Asdrúbal el Bello era muy amigo de Amílcar, aparte del cuñado. En su momento se dijo que era demasiado buen amigo de Amílcar. Hubo también salseo, por lo visto. Sí. Ahora, hubo ahí sus rumores de que tenían algo más que una amistad. Pero bueno, lo casó con su hermana y se acabaron los problemas. Y lo seguía teniendo en casa. Seguimos con Asdrúbal. Igual que había hecho Amílcar, construyendo su base de Acraleuque, ya digo que posiblemente sea más bien Carmona que Alicante. Asdrúbal creó su nueva capital, ya sí en la costa, Carhaddás, lo que conocemos como Cartagena actualmente, la Cartago Nova de los romanos. La verdad es que es una base perfecta, es un puerto realmente privilegiado y, bueno, siguió siéndolo y a los romanos les costó. Bueno, no pensaban que lo iban a conquistar con la facilidad que lo conquistaron los romanos. Fue un golpe de suerte por las marismas. Sí. Las condiciones del sitio eran estupendas. Siempre se ha hablado mucho, lo que decía ahora, de esta mano izquierda de Asdrúbal, pero bueno, era mano izquierda relativa, como digo, porque aparte de estas campañas, ya ellos, una de las cosas muy típicas, aunque lo ensalzaron como máximo autoridad, los mismos íberos, como máxima autoridad de Iberia, era para ellos casi como un rey, o eso hacían ver. Él parecía que les daba, no poder, pero bueno, parecía que les dejaba que ellos siguieran su vida como si nada, cuando realmente el poder estaba en la mano de los cartagineses. Luego invitaban a estas élites íberas a que enviaran familiares a su capital, sobre todo a Carhaddás, en la invitación entre comillas, porque por supuesto lo que eran rehenes justo. Se mantenían allí para asegurar esos pactos que habían hecho entre las ciudades indígenas y los cartagineses. Eso los cartagineses lo utilizaron muchísimo, el uso de los rehenes, los romanos también, aunque ellos, claro, como siempre hablamos, que la historia la escriben los vencedores, entonces las fuentes romanas siempre dicen que eran los romanos iban liberando por ahí a los rehenes cartagineses, pero lo cierto y verdadero es que ellos también iban cogiendo rehenes siempre que podían, porque era una manera muy útil de asegurarse la fidelidad y el cumplimiento de los pactos.
Es un clásico de en todos los, Aquí cuando en llegaron todos los otra vez imperios. llegaron otra vez aquí ya los segundos, la segunda delegación romana, que si antes iban con la mosca atrás de la oreja, ahora tenían ya el enjambre. Porque claro, ya se veía que la cosa iba en serio, estaba cogiendo mucha fuerza, habían ocupado ya una zona muy importante de la península ibérica, estamos ya en el 226 a.C., y ahí es cuando firman el famoso Tratado del Ebro, que ha traído mucha cola. ¿Por qué? Porque decía, bueno, el Ebro, andan por ahí por Alicante y les dejas hasta el Ebro como... Entonces ahí ha habido mucho, ha habido que algunos autores han dicho, bueno, es que no era el Ebro, es que realmente era el Júcar, es que o el Turia, o incluso el Segura, e incluso no sé qué historiador era que decía que no, es que Sagunto estaba encima del Ebro. O sea, no sabían por dónde meterlo. El caso es que no cuadraba mucho. Lo cierto es que en aquellos momentos Roma estaba con otros problemas importantes. Tenían los galos dándole guerra en el norte de Italia. Entonces ellos tampoco estaban, digamos que habían cambiado un poco las tornas. Ahora los cartagineses estaban fuertes y Roma, estando fuerte como estaba, pero tenía problemas por otros sitios. Entonces yo creo que lo que intentaron es acabar una solución rápida, que los otros se quedaran contentos y de todas formas marcar una línea fácil de distinguir. Tenemos claro que no hay otro río en la vertiente mediterránea tan caudaloso y tan largo como el Ebro. Así que marque una frontera que es Claro, es que marcaba completamente, prácticamente todo lo que podía por donde fueran los cartagineses, donde subieran. Mientras que los otros ríos pues no estaban tan claros, ya no otros ríos, otras fronteras que hubieran puesto que sería más complicado de controlar. También así aseguraban los intereses de Masalia, de las colonias griegas, que también estaban un poco ya preocupadas porque el poder cartaginés no dejaba de aumentar. Lo cierto es que ese tratado se firmó y lo único que no tenían que atravesarlo ninguno de los dos, digamos, firmantes en armas, que será la única, realmente lo que establecía ese tratado. No pasar esa línea, ese río en armas. Bueno, y ahí es donde si murió... descubriesen que la zona de Santander no llega. Habría pasado, pero había tenido un buen rodeo. Pero Asdrúbal muere asesinado el 220-221. También es un episodio un poco que no está muy claro, que es un esclavo celta, un sirviente. El caso es que lo mató. Y ahí toma relevo Aníbal, que lo primero que hace es, para continuar las buenas costumbres, le hizo 1000 perrerías al pobre esclavo este antes de matarlo. Imagino que también intentando saber por qué lo hacía y supuestamente era por un agravio a un antiguo amo o alguien con el que tenía algún pacto de hospitalidad o de amistad. El caso es que lo mató. A lo mejor sería una pista de los motivos de esta muerte de este esclavo celta. Es que lo primero que hizo Aníbal fue lanzar una expedición contra los Orcades, una tribu que estaba en la zona de los montes de Cuenca, hacia el este, céltica. Entonces, bien pudiera ser algún episodio que nos hemos perdido en la historia, pero que estuviera relacionado, porque es casualidad que simplemente hiciera una rápida incursión, se cargó su capital, Altia, y se volvieron a carcajadas. Entonces, quizá pudiera ser que estuviera relacionado. Al igual que antes, a Aníbal lo ensalzaron, lo colocaron como máxima autoridad las mismas tropas y luego el cargo fue ratificado por las autoridades de Cartago, de la capital. Y ahí tenemos una cosa, es un episodio que es curioso, cuando menos curioso, las campañas que inició Aníbal por la zona de la meseta, atravesando pues, zona de la Carpetania, territorio de los Betones, hasta el territorio de los Baceos, llegó al Mántica, a Salamanca,
y Arbucala, que no se sabe muy bien, siempre se ha pensado que podía ser Toro en Zamora, ahora dicen que podía ser el Viso de Bamba, también en Zamora. El caso es decir, bueno, ¿a qué vino esta expedición tan lejana? Y bueno, ahí la verdad es que yo creo que nunca lo sabremos exactamente, pero puede ser una combinación de motivos también. Por una parte, tendría una manera de demostrar, empezando por sus tropas, que era el que mandaba, era capaz de diseñar una campaña y de llevarla a efecto. La distancia es bestial, como vemos. Esa demostración de fuerza también para todos esos territorios por los que atravesó, le venía a él también muy bien, por una parte, para pacificar la zona, decirle, mirad lo que tenéis delante, está tranquilito de vuestra casa. Conseguir pertrechos de grano y demás, conseguir hombres, etcétera, etcétera. Yo pienso que era una combinación de todos estos factores y una preparación para lo que él ya tenía en mente claramente, que era ir a por Roma. Fue una manera también a lo mejor de saber cómo yo me voy a ir. Asegurar el territorio que tengo aquí. Voy a dejar las cosas tranquilas en casa antes de moverme. Pero porque si no es que no tendría mucho sentido esta expedición, pero digo porque tenía muchos pueblos, digamos, también enemigos mucho más cercanos y no hace falta irse tan lejos. El problema lo tuvo a la vuelta, que casi le sale cara a la expedición, porque fue sorprendido por una coalición de pueblos. Las fuentes hablan de 100.000 guerreros, ya serían algunos poquitos menos, pero lo curioso, que esto lo hablamos cuando estuvimos hablando sobre los íberos y los celtíberos en su momento, es que era una coalición de pueblos también bastante dispares, porque había carpetanos, había baceos y los supervivientes del Mántica, había también olcades de los que se habían escapado de Altia. Conseguir reunir un ejército, aunque no fueran 100.000 ni aunque fuera la mitad, en tan poco tiempo, porque tuvieron poco tiempo para reunirlo, y conseguir esperarlos en un sitio que ellos consideran propicio, pues tiene también mucho mérito. Los atacaron en unas cercanías del Tajo, ahí entre Toledo y Madrid, no se ha encontrado el sitio. Cuando los cartagineses vieron aquella fuerza, bueno, la misma fuente dice que si se hubieran enfrentado cara a cara, habrían resultado derrotados. Entonces, pues bueno, ahí está también el genio militar de los dirigentes. Cruzaron el Tajo y utilizaron el Tajo a modo de foso. El foso además con agua. Ahora os espero yo en este lado. Cuando empezaron a cruzar los guerreros enemigos, sobre todo los que iban a pie, por una parte atacaba la caballería cartaginesa en el agua. Siempre tú estás encima del caballo, el otro está con el agua al cuello. Yo desde encima del caballo te masacro sin ningún problema y tú dentro del agua no te puedes manejar. Pero los pobrecitos que llegaban a la otra orilla, ay amigo, ahí nos estaban esperando los elefantes, 40 elefantes que llevaba, y los iban chafando como cucarachas conforme salían del agua. Entonces los que se le escapaban a la caballería en el agua, los pillaban los elefantes, y los que se escapaban, pues estaba el resto de la tropa formada detrás. Esto es una victoria que pudo haber sido una tremenda derrota, porque si se hubiera pudiera haber cambiado la historia. Ahí se cargan ahí al ejército de Aníbal, y si se lo han cargado a él, pues se habría acabado la Segunda Guerra Púnica antes de empezar. Ahí la fuente, el Tito Livio, dice que después de esa victoria quedó toda Iberia, del Ebro hacia abajo, en poder de los cartagineses. Evidentemente es una exageración, porque bueno, realmente no habían tomado nada. Simplemente habían hecho una demostración de fuerza por una parte pequeña de la península ibérica, pero todavía les queda mucho. Bueno, básicamente que los demás se les quitó las ganas de participar en alguna acción. Lo más gracioso es que dice que solamente quedaba como pueblo enemigo Sagunto. Pues quedaría unos poquitos más. Este también siguió los pasos de
de su tío, de Asdrúbal, y se casó en Cástulo con una princesa, no, una princesa, la hija de un régulo íbero, que luego, bueno, Silio Itálico nos dice que se llama Emilce. Bueno, y Silio Itálico tampoco hay que fiarse mucho de él, porque él realmente era un poeta y lo que hacía era adornar lo que sabía de otros autores antiguos, pues él lo adornaba y lo exageraba mucho. Bueno, cuando habla de las faláricas que luego hay en Sagunto, que tenían que lanzarlas entre varios hombres, pues, hombre, yo nada más que invito a cualquiera que cojan un tronco entre tres y que intenten lanzarlo a ver hasta dónde llegan. La coordinación que tienes que tener. Claro, cosas sin sentido. Pero bueno, por eso siempre, con esto de las fuentes, siempre hay que tomarlas un poquito, entre comillas, y en este caso todavía más, según qué autores. La cuestión es que ahí llegamos a Sagunto. Y Sagunto fue el casus belli, digamos, que enfrentó a Roma finalmente. Aquí se ha dicho que bueno, la excusa que pusieron los cartagineses era que los saguntinos pues atacaban a los turboletas, que eran aliados de los cartagineses. Bueno, yo creo que era una excusa como cualquier otra. Entre los pueblos prehispánicos, preromanos, mejor dicho, perdona, que ya me voy a otro lado del mundo, era tan habitual atacarse unos a otros que no era ni causa. No, a ver, es que eso era normal. Es que las fricciones entre vecinos siempre han existido y siempre existirán. Y hemos visto muchas veces también, cuando hablábamos de los cartagineses, de los celtíberos y también de los íberos, pues que era habitual, por ejemplo, igual que hemos visto ahí, que se aliaban unos pueblos con otros indígenas, pues aliarse con los romanos o con los cartagineses para atacar también al pueblo vecino porque tenían rencillas desde hacía no sé cuánto. Entonces, bueno, esto pudiera ser que existieran realmente esas rencillas, esos choques, pues es muy posible que sí. Pero que esa fuera la verdadera causa, pues no creo. Lo que sí que parece es que efectivamente Sagunto estaba muy relacionada tanto con las colonias griegas y posiblemente con Roma desde bastante tiempo antes. No nos han llegado tampoco ningún tipo de tratado que existiera que pudiéramos decir exactamente en qué términos, pero sí que bueno, hay algunos detalles. Por ejemplo, Sagunto fue la primera ciudad íbera en acuñar moneda, y tenía bastante parecido con monedas griegas. Las instituciones de Sagunto pues nos hablan ahí de senados y demás, que eran bastante, aunque eso siempre hay que tomarlo un poquito. Sí, porque los romanos llamaban senado a cualquier cosa que se pareciese algo a su senado, ¿no? Es decir, no. Pero en este caso hacían más hincapié, con lo cual es posible que estuviera más parecido a lo que ellos conocían. A ver, también tiene más sentido porque teniendo también trato con Grecia y demás, pues normal que tuviera algo más parecido. El caso es que Roma esgrimió ese tratado, supuesto tratado, y que no se le ocurriera atacarlo. Aún así, Aníbal pues no hizo ni caso y atacó. Lo primero que hicieron, como solía hacerse entonces y después también, arrasar todas las zonas de cultivo de alrededores. Por una parte, yo me aprovecho de lo que hay para mis soldados y por otro lado te lo quito a ti. Yo lo aprovecho y tú no lo aprovechas. Y luego empezó, en un principio no parece que tuviera intención de sitiar la ciudad como tal. A ver, un sitio siempre es un problema no solamente para el sitiado, sino para el sitiador. Entonces necesita muchos recursos, mucho tiempo, y eso es algo que normalmente no es intencionado. Atacaron por 3 puntos diferentes de la ciudad, pero los íberos se defendieron sin problema y los rechazaron. E hicieron además un montón de bajas. Luego no se quedaban esperando tampoco dentro, hacían salidas los íberos, que les mataban gente, les quemaban máquinas de asedio, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa al final se alargó más de lo que pensaba. Se estableció ya
un sitio, ya un cerco como tal, empezaron a utilizar ya en serio la máquina de asedio. Hay Tito Livio, que la verdad es que lo narra todo de pe a pa. También lo que decíamos antes, siempre teniendo en cuenta que hay con pinzas, pero bueno, sí que lo narra con mucho detalle y pudiera tener bastante viso de realidad. O nos dice que utilizaban los arietes, como vemos aquí en la imagen a la izquierda hay un ariete cubierto. Vemos el sistema que recomendaban en los tratados de estos antiguos para evitar el uso de los arietes, era lanzar una viga desde arriba para partirlo. A la derecha vemos un mantelete. Este es un mantelete muy sencillo, muy, muy simple. Se utilizaban mucho más grandes, con ruedas incluso, y se utilizaban para proteger a los que se acercaban a las murallas. Otros eran ya pues cubiertos, tipo túneles cubiertos, las vineas y demás. Eso nos lo narran perfectamente aquí, que utilizaban los cartagineses para acercarse a los muros. Ya te digo que muchas de estas máquinas se las incendiaron en las salidas. Incluso el mismo Aníbal fue herido en una pierna. No sabemos con qué realmente. Las fuentes hablan un término un poco vago, un dardo, pero un dardo puede ser desde una jabalina a una flecha. A ver, hay que acercarse mucho para que te alcancen una jabalina, o, incluso utilizando el amentum, que alarga más pero a menos de 50 metros acercarte a una muralla hay que estar ya cuando quieres romper, cuando quieres entrar por una torre o algo, ¿no? De normal no pasas por ahí, ¿no? Así porque sí. Entonces yo no descarto que fuera una flecha, porque sabemos que utilizaban, no era el arma preferida de los íberos, pero una situación como esta, donde estás en la asedio, claro, que estás jugando el todo por el todo, pues utilizarían todo lo que tuvieran a mano. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que lo hirió realmente. También tuvo que hacer, cuando se recuperó, también tuvo que hacer una pequeña expedición a territorios cercanos, los Orcades y demás, porque se negaban a enviar los guerreros con los que se habían comprometido. De lo que hablábamos antes de la expedición esta hasta la meseta. Uno de los objetivos pudiera ser precisamente el asegurarse el suministro de fuerzas mercenarias para la campaña que se avecinaba. Y yo creo que esto sería una prueba, porque si no te están aportando los guerreros que se habían comprometido, es que tenías un pacto de eso que les obligaba. Entonces es muy posible que esto realmente que fuera así, uno de los principales motivos de estas expediciones a la meseta. Se utilizaban también una torre, las torres de asalto de la antigüedad. Esto es un ejemplo que es reconstrucción ahí en la ciudad ibérica de Calafell, que está bien porque se ve un poquito cómo funcionaban. Podía ser de muchos tamaños, esta es pequeñita, pero hay la famosa Lépolis, esta conquistadora, un pedazo de bicho. Eran gigantescas. Siempre, por ejemplo, vemos arriba que estaba abierto porque colocaban artillería arriba. En lo normal ahí sería pues un Escorpio, por ejemplo, que tiene mucha mejor puntería, y con eso barrían todas las incluso en esas ventanas tan grandes se para máquinas. Sí, bueno, y para respirar lo que subieran por ahí, porque se amontonarían ahí dentro un montón. Algunas de estos incluso llevaban incorporadas arietes abajo. Bueno, eso ya era un poco porque como las construían en el lugar, pues tenían que amoldarse a las necesidades. De hecho, el que quiera conocer esto que estamos comentando ahora en profundidad, Asedios en la Antigüedad, aquí en Verum Artis con Rubén Sáez Abad, que hablamos de todas estas máquinas y tácticas. O sea, que ahí tenemos ahí en profundidad. Si no lo viste, tienes que verlo, porque es con todas estas máquinas que reconstruye. O sea que... Yo fui a ver hace años el Trebuchet Park, que cuando lo tenía aquí en Teruel. Yo fui este año, hace unos días, en Semana Santa, a Belmonte, al Castillo de Belmonte, en Cuenca. No, en Ciudad Real. No, Cuenca, sí. Y tengo un vídeo que tengo que subir con Juan Molina, que es uno de los colaboradores habituales de Verum Artis, que es el guía. Por tanto, el que vaya a Belmonte
al Trabuchet Park, que está dentro del castillo de Belmonte, pues el guía es de Bellum Artis. Decirle que sois seguidores. Sí, sí, yo estuve viendo y está muy bien porque te hacen unas demostraciones prácticas del uso de alguna de las máquinas. A día de hoy lanzan un Trabuchet. Sí, 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 sí. Un trabuco de 30 kilos de piedra que lo lanzan. El otro día me enseñaron un vídeo, lo que pasa es que ahí falló y salió hacia atrás. Pero bueno, son errores de la artillería también. Bueno, pues el que subió a Instagram está bien, que lo busque la gente. Todo eso lo utilizaron contra Sagunto. Decimos, era el armamento más moderno que había en aquellos momentos. Ahí la arquitectura, vamos, la artillería cartaginesa, pues era lo más avanzado de la época. Según las fuentes, nos dicen que había 150.000 cartagineses, bueno, cartagineses y aliados y demás, lo que hablábamos antes, rodeando Sagunto. Evidentemente no serían tantos, pero sí que es verdad que tendría que ser muchísimo más de los que había dentro. Hay un detalle curioso, que una de las veces que consiguen derrumbar unas torres y un lienzo grande de muro, cuando los cartagineses trepan para entrar, se encuentran a los íberos formados en orden de batalla entre la muralla derruida y las casas. O sea, eso nos está demostrando también lo que hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado de estos temas, que no eran 4 desarrapados. Y que no eran hordas. Que sabían luchar perfectamente, que tenían conocimientos de cómo enfrentarse al enemigo en cada situación. Y no solamente formaron, sino que los rechazaron y les causaron un montón de bajas. También aprovecharon, por ejemplo, cuando un descanso que le dio a sus tropas, porque claro, que estuvieron casi 9 meses de asedio. Aníbal les dio un descanso a sus tropas. En ese tiempo rehicieron las murallas dañadas y lo dejaron otra vez todo listo para cuando continuara el asedio. Aníbal también ofreció a sus hombres el total del botín que se consiguiera de Sagunto para animarlos un poco. Me imagino yo que, claro, también hay mucho desgaste, ¿no? En tanto tiempo de cerco, ya estamos hablando de tantos meses, pues las fuerzas al final flaquean. Entonces, animándolos de la mejor manera que podía. Y al final, bueno, pues ya con la ayuda de la torre y la artillería, pues ya consiguieron acercarse a la muralla, barrer la muralla de manera que no hubiera ningún tipo de nadie defendiéndola desde arriba. Consiguió que se acercaran 500 africanos con picos, zapadores, y ellos ya consiguieron hacer varias brechas y ya consiguieron entrar en Sagunto. Aún así, los íberos siguieron defendiéndose, haciendo muros internos. Cada vez que iban avanzando un poco, ellos construían otro muro. O sea, la ciudad se iba haciendo cada vez más pequeñita y ellos cada vez estaban más constreñidos. Llegó un momento pues, que no había ni agua ni comida. Según Silio Itálico, ya hemos dicho que es un poquito fantasioso, pues que se comían las cortezas de los árboles y el cuero de los escudos. Bueno, el caso es que llegó un momento que ya era imposible continuar. Hubo un tal halcón que se pasó secretamente, salió a ver si conseguía intentar conseguir un pacto para que los dejaran, ¿no? Para acabar. O sea, el Cartógenes es Saguntino. ¿Qué pasó? Que el problema es que las condiciones que les ponía Aníbal era que salían con lo opuesto, o sea, ni armas, ni oro, ni plata, absolutamente nada, y que la ciudad la tenían que abandonar y se asentarían donde él les dijera. Las condiciones eran tan duras que el tal halcón dijo, yo ahí no vuelvo a decirle esto porque cuando se lo diga me mata, que era muy típico también, el dicho que se ha quedado de matar al mensajero. Pues a ver, lo que muchas veces decía, tú convéncelos de esto y tú tendrás un trato especial. Entonces, muchas veces pensando los otros que había llegado a algún tipo de acuerdo personal, se cargaban al mensajero. Y este ni se atrevió a decirles, a dar las condiciones. Más noticias, mejor no darlas. Claro, no, yo me quedo, yo ya ni entro. Entonces sí que luego hubo otro, en este caso, un hispano que, bueno, hispano, no sabemos si era íbero de qué era, pero era de la península ibérica, pero que estaba un vecino de la zona.
No, estaba con los cartagineses, no sabemos quién sería. El caso es que un tal Alorco, sí que fue y les dijo las condiciones, intentó convencerlos, los otros vieron que ya estaba todo perdido y ahí viene ya la famosa imagen esta que se ha reproducido en cuadros y demás, que la gente, los que tenían dinero, pues amontonaron sus riquezas, le metieron fuego a sus mejores vestidos, a sus muebles, a sus armas, echaron el oro y después se tiraron ellos encima del fuego, otros se metían en las casas, encendían a la casa y morían abrasados. Bueno, era muy bonito y muy duro y muy heroico, pero lo cierto es que quedaron gente viva porque cuando entraron ya sangre y fuego los cartagineses todavía mataron a mucha gente y no solamente eso, sino que a otros los vendieron como esclavos. Lógicamente, sí, que por cierto lo vendieron a la Tour de Tania. Con lo cual, Muertos no estaban. señal de que, claro, que había quedado gente viva, igual que pasó con Numancia, que también no había quedado nadie, pero luego llevaron no sé cuántos esclavos y tal, o sea que sí que había gente. Y no solamente eso, sino que los romanos, supuestamente, años después, cuando conquistaron Sagunto a los cartagineses, volvieron a repoblar Sagunto en parte con antiguos habitantes de Sagunto, con lo cual quedó bastante más gente de la que nos decían las fuentes, que bueno, que era mucho, pues eso, ensalzando ese momento tan crítico y esa reacción heroica de morir antes que perder la libertad. Pero realmente no fue tanto. Sí. La cuestión es que hay todavía durante el asedio aún vino una última delegación romana. Aníbal ni siquiera se molestó en recibirlos. Dijo que era peligroso que se acercaran. Entonces ellos se fueron a Cartago. En Cartago tampoco les hicieron caso, con lo cual ya la guerra estaba servida. Roma declaró la guerra a Cartago y aquí lo dejaremos, si quieres, para otro programa, otro día. Sí. Haremos la continuación, que será la guerra, ya lo que es la Segunda Guerra Púnica. Sí. Aquí lo que sí que sabemos es que se volvió a sus bases Aníbal, a su base a Cartagena, a Cartajadas, con la intención clara, licenció a sus fuerzas ya diciéndoles cuándo tenían que volver, con la intención clara de emprender la marcha contra Roma y hacer la travesía que hizo, que yo pienso que estaba más que pensado desde muchos años antes. Todo esto era una preparación para ese enfrentamiento. Ellos sabían que habían llegado a un punto en que, como en Los Inmortales, solo puede quedar uno, y era o matar o morir. Entonces, estaba decidido y veremos que casi lo consigue. Sí. Pues llegamos a este momento, ¿no? De que podemos decir que a partir de ahora cruzaremos el Ebro y veremos lo que sucede al cruzar después los Alpes y llegar a la península itálica, que es un tema apasionante y hay mucho que contar porque después la guerra, cosas de la vida, vuelve a la península ibérica, comienza y vuelve a la península ibérica. Digamos que acaba en parte también aquí en la península, ¿no? Pues vamos a ver preguntas que hay del público y ya nos animamos un poco a pensar, ¿no? El siguiente tema, que ya lo dejaste muy bien ahí tirado, que va a ser la Segunda Guerra Púnica. Pues vamos a ver preguntas. Mientras tanto, la gente estará viendo aquí el libro Guerreros en Iberia, que os animo a leer. Muy bueno. Y trata el tema también de los pueblos del norte, estos astures y cántabros, que algún día tenemos que hablar un poco de ellos. Y dentro de poco voy a grabarlo, no va a ser en directo. Voy a hacer un programa con Sergio Alejo sobre las guerras asturcántabras. Por lo tanto, ahí tenemos más tema aquí peninsular, ya hispano. Ya. Voy a las preguntas. Bueno, esta ya la hicimos y no creo que se sepa muy bien. ¿Qué representa la palmera y el caballo en tantos símbolos cartagineses? Pues será el desierto, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que también es una manera de llevar parte de lo suyo a donde van. Palmeras, entonces, Sí, sí. no creo que hubiera muchas en la península ibérica. Caballos sí, pero vemos que era un elemento muy importante en su ejército y era pues una especie de símbolo. Mm. ¿En esta época ya había caballería con arcos o su uso es muy posterior? No, aquí ya hemos dicho, aquí ya se utilizaba el arco, hemos visto sobre todo las puntas estas de arponcillo lateral y el cubo hueco del mangue del astil de la flecha, ya se utilizaba. Eso ya en época fenicia ya empezaron a aparecer de esas puntas y con la llegada de los cartagineses se hicieron bastante más Pero a abundantes. caballo yo creo que no mucho porque, por ejemplo, los Perdona, númidas, no no, había a oído caballo de no. caballo. Los númidas, que eran los jabalineros, digamos, a caballo más famosos, iban con jabalinas. En arco, hay que tener en cuenta que en el contexto mediterráneo, el arco que se usa en guerra no está asociado a la valentía, ¿no? Está asociado un poco a lo poco heroico. Por tanto, no se generaliza mucho su uso en los ejércitos, pero se usa, se emplea, ¿eh? Pero no es algo que, digamos, esté en el ideal del guerrero griego ni del guerrero romano. Es decir, se usan, pero no es lo ideal. También una cosa que se me ha olvidado antes comentar, se nos han olvidado los sonderos Sí, eso es, baleares, es muy habitual. que también los utilizaban de forma habitual como mercenarios y lo utilizaron en Sicilia y lo utilizaron muchos mucho aquí en la península ibérica y está más que constatada su presencia y el uso de la onda también. Mira, el que quiera saber del tema, a lo mejor vuelvo a contactar con el chico. Es un experto en historia del arco. Hice varios programas con él y uno es arquería en la península ibérica en la antigüedad. Y tratamos el tema. Es decir, el uso por parte de celtíberos y íberos del arco, pero bueno, a caballo nunca, ¿vale? Bueno, nunca no se sabe muy bien, pero no es algo que sea habitual en las tácticas, Y es digamos, verdad de que eso. no se menciona para No, no, nada no en la suena zona. nunca, no, 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 a caballo nunca. Tiro con arco en la península ibérica. Está en formato podcast. Por lo tanto, podéis buscarlo en iVoox, en Spotify y en más sitios. Siguiente pregunta. Usaban, ya está dicho. ¿Pudo Cartago haber retrasado el enfrentamiento con Roma y expandirse por Hispania sin ser molestado? Bueno, hasta el Ebro en teoría sí. Sí, podían haberlo. A ver, yo lo que pasa es que es lo que hablábamos antes, que esto fue un movimiento preparatorio, porque realmente, mira, sí que tenía espacio de expansión sin problema. O sea, Sí, sí. ellos atacaron, se enfrentaron a Roma, a Porque ver, quisieron. hicieron, pero querían los dos. Sí, sí, O sí. sea, eran dos gallos en el mismo corral y sabían que el enfrentamiento tenía que llegar un momento u otro. Utilizaron la excusa de Sagunto, Roma, pero es que Cartago, yo tengo, vamos, tengo el absoluto convencimiento de que desde un primer momento, a lo mejor de la llegada de Amílcar no, pero muy pronto tenían claro de que tenían que enfrentarse a Roma y en el momento que ellos se encontraran fuertes, suficientemente fuertes como para poder hacerlo. En el momento que estuvieron recuperados, que para eso vinieron a la península ibérica, a recuperar ese poderío militar y económico, pues en el momento que estuvieron preparados, pues a tomarse la revancha. Los pueblos más al norte de la península ibérica llegaron a tener contacto con los cartagineses. No, con los asturias y cántabros no creo con el ejército, sí con comerciantes a lo mejor o algo. En la fuente no se menciona que subieran más allá de Arbucal, ahí de Mm. Zamora, con lo cual contactos directos no creo. A ver, con comerciantes y eso seguramente sí, por lo que hablábamos ya cuando estuvimos hablando de los fenicios, Mm. subieron, por ejemplo, por la costa atlántica, había asentamientos fenicios muy por encima de Lisboa y continuarían los navegantes hacia el norte sin ninguna duda. Entonces, algún tipo de contacto habría, pero a nivel comercial. Yo pienso que lo que es presencia de, por ejemplo, las tropas cartaginesas ahí en la zona del Cantábrico, no creo. Sí. No aparece por lo menos en ningún sitio. Aparte de Salamanca, ¿qué otros puntos visitaron los cartagineses en la meseta? Bueno, lo comentamos ya antes, ¿no? Con el mapa un poco, más o menos, ¿no? De las zonas. Sí. Sí, bueno, lo que hablamos antes, la zona llegaron hasta Salamanca, la zona
Arbucala, que ahora lo sitúan ahí en Zamora, en el pueblo este que hemos dicho, que no me acuerdo de Balbás. Toro. No, ese Toro era donde se pensaba antiguamente que estaba, pero ahora consideran que es más bien, espérate a ver si lo veo, no me acuerdo, ¿dónde está? No lo tengo, no me acuerdo. Pero también está en la provincia de Zamora, es un pueblecito pequeño. Pero ahí se han localizado un asentamiento indígena bastante importante, con lo cual es posible que el viso de Bamba. Ah, vale, sí. Entonces es posible que fuera ahí Arbucala. Pero ya te digo, en la zona de los Orcades también. Es que el problema que tenemos son las fuentes. Lo que nos dicen las fuentes, aunque lo tenemos que coger siempre con pinzas, como decimos, pero es donde vamos a morir. Y yo pienso, por ejemplo, cuando hablábamos de Amílcar, que durante casi 9 años no nos dice nada de lo que pasó, ni dónde estuvo, ni nada. Evidentemente tuvo que estar en más sitios, pero no tenemos datos concretos donde pudo moverse. Pues la siguiente pregunta, que tiene que ver un poco cómo se combatía contra los elefantes. Os recomiendo que escuchéis la serie o que veáis la serie Las Guerras Pírricas, en la que los romanos se enfrentan a los elefantes. Primero combaten dejando huecos y que pasen los elefantes y atacándolos por los lados. Después utilizan una táctica con carros de fuego y con cuchillas. Y después los gochinos, los cerditos ardiendo, ¿no? Pero al final lo de los hachas, incluso atacar con hachas a las piernas de los elefantes, eso es algo que se usó mucho. Acordad también, por ejemplo, que uno de los primeros, cuando atacaron los romanos a Numancia con elefantes, uno de los primeros elefantes heridos que viene, según nos cuentan, pues simplemente le pegaron un pedrazo en la cabeza. El animal, pues claro, empezó a pegar un porrazo y dijeron, pues no son tan duros como parecen, tienen sus puntos débiles. Entonces, a ver, no deja de ser un animal. Tiene la piel bastante más dura que otro, pero no deja de ser un animal que le duele lo mismo que al resto de animales. Sí, y claro, si tú le clavaban una lanza o una jabalina, pues le dolía también. Y todo eso hacía que a lo mejor no lo ibas a matar, pero sí que le ibas a dejar fuera del combate en el sentido de que iba a perder un poco el control, el guía sobre el animal. Sí. De hecho, en los indios les ponían armaduras incluso. Los elefantes indios, hasta en la trompa, alguna especie de armadura de placas. ¿Era Ilmice la princesa íbera que se casó con Aníbal? Bueno, ese es el nombre que nos da Silio Itálico, que hemos dicho que era un poeta y que tenía mucha imaginación. Entonces no sabemos si realmente se llamaría así, pero bueno, sí que se casó con una princesa íbera y Silio Itálico nos dice que se llama Ilmice. Ahí en las fiestas, creo que de Cástulo, hacen fiesta y bueno, pues sale la tal Ilmice y me parece que los cartagineses y romanos de Cartagena también en las fiestas hay una Ilmice y demás. Bueno, ¿por qué no? Si no es vero. Si no es de verdad, es bonito. Sí. ¿Variaba mucho la calidad de la infantería? Esto siempre en la antigüedad había tropas de mejor calidad y peor, incluso mejor armadas y peor armadas, es decir, esto como todo. Sí, a ver, el ejército funcionaba muy bien, el ejército cartaginés, pero claro, estamos hablando que era un ejército muy heterogéneo. Ya sabemos, por ejemplo, que la mayoría de los ejércitos en aquella época, los ejércitos de este tipo, también con Roma igual, pues normalmente formaban por pueblos, o sea, pues los íberos a la derecha, los cartagineses en el centro, la caballería, iban los celtas aquí, los pongo aquí. Cada uno, aunque utilizaran un poquito la misma forma de combatir, que era la forma que les indicaban, como tenían que hacerlo, pues cada uno tenía sus detalles y sus formas más concretas de luchar. Tenemos ahí un problema también muy importante que tendría en aquella época, que era el tema para un ejército de estos tan heterogéneos, que era el tema de la transmisión de órdenes y demás cuando quieres hacer algo muy concreto.
Estamos hablando que, claro, ahí había a lo mejor 6 o 7 nacionalidades distintas, 6 o 7 lenguas diferentes, tenía que haber traductores, tenía que haber... era complicado. Aún así, ya digo, la infantería cartaginesa era muy potente. Era muy potente, tanto la propiamente cartaginesa, que ya decimos que era un tipo de ejército helenístico, o sea, no utilizaban las falanges con las sarisas estas largas, porque ahí en este tipo de combate sería un poco absurdo con estos enemigos, pero eran soldados, que eran realmente ya Sí, bueno, más yo creo soldados que, guerreros, muy bien organizados y muy bien armados. por ejemplo, en esta época más o menos, por ejemplo, calcular, sí, más o menos esta época, un poco antes es lo de Pirro. En Pirro ya iba con Sarisas, ¿no? Porque estamos hablando del 300, bueno, 280 y algo, 300. Aquí podrían ir con Sarisas, aunque yo creo que, por lo que me suena, en la zona de Cartago usaron más todavía lo que era el hoplita clásico, la lanza Dori más corta. Pero aquí ya ese tipo de lanzas tan largas y las formaciones tan rígidas, No, no, era más corta, no, no, era más tipo Dori, más pequeña, más. con este tipo de enemigo, pues dejaba un poco No, no tiene sentido, no. claro. Igual que habían dejado, que también lo utilizaron los cartagineses en Sicilia, en los carros de guerra, pues aquí en este momento ya no lo utilizaban, era un arma ya anticuada que ya se había dejado de utilizar. ¿Cómo le dio tiempo a los cartagineses a levantar murallas de piedra? Se supone que no estuvieron tanto tiempo. Ahí quedan muchas murallas supuestamente cartaginesas enormes. Bueno, Claro, pues claro que sería daba rápido. tiempo. Daba tiempo, mucho. A ver, no se tardaba tanto. Se tardaba entonces menos las construcciones que ahora. ¿Eh? No, estamos hablando que en cuestiones de meses te levantaban unas Sí, sí. defensas importantes, ¿eh? Eso, además, tenemos un montón de episodios en los que detallan que en periodos muy cortos conseguían levantar unas estructuras tremendas. Pasa lo mismo que cuando tenemos los asedios y demás, pero bueno, ¿cómo han podido hacer esta rampa tantos cientos de metros con los medios de la época en cuestión de pocos meses? Rampas de asalto y demás, y las hacían. O sea que ten en cuenta que, por ejemplo, la piedra no se trabajaba en sí, no eran sillares de piedra, ¿eh? Era piedra normal y corriente y luego los ladrillos de adobe. Entonces, la mampostería es mucho más rápida de trabajar que si tienes que andar tallando cada sillar. Entonces sí que tuvieron tiempo de sobra. Ten en cuenta que desde que llegaron a la península ibérica, hemos dicho en el 37 hasta que salen hacia Roma, Aníbal, fueron 19 años. 19 años hay tiempo para hacer muchas cosas. Sí, sí. Hay una pregunta sobre la Dama de Elche, si es una representación de esta época. Es un poco anterior, pero sí que es. Sí, bueno, pero Sibera Sí, sí, está sí, sí. el siglo V, principio del siglo IV. Entonces, es un poquito anterior. ¿Se ha encontrado algún campamento cartaginés en España como campamento como tal? Bueno, esas torres, ¿no? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el famoso el sitio de Iliturgi, creo que es, donde se encontró lo que es el campo de batalla de romanos y cartagineses. Y sí, está el campamento romano, está el campamento cartaginés, y más se ha podido seguir hasta los movimientos de las tropas romanas que sitiaron y luego la de huida de los cartagineses, sí, sí. Sí, aquí Creo está, que espera, sí, sí. estoy ahora. Sí, bueno, Baécula, la batalla de Baécula. No, en La batalla- Liturgia hay dos campamentos aquí, una especie de. no, pero era la que me refiero yo en la batalla de Baécula. Vale. Se pudo reconstruir toda la batalla y la posición de cada ejército, y ahí eran los que atacaban, eran los romanos, y los atacados eran los cartagineses. Y se pudo, ya digo, seguir perfectamente el rastro por las clavos de las Caligae,
los movimientos Ah, de... sí. Eso me suena un despertaferro que Sí, cuenta. sí. Sí. Esa es la batalla de Baécula. Mm. Es la que mejor se ha podido reconstruir por ahora. Y resto de armamento, tanto de unos como de otros, monedas, de todo, hasta las piquetas de las tiendas. Mm. Pues podemos finalizar ya porque es buena hora. Ya más preguntas no hay, puede que vengan más ahora, pero bueno, yo creo que Benjamín, Sí, llegamos al final. ¿Y qué más podemos a la gente pues animarle a que vea tus libros, que busque Benjamín Collado? Y si quieren descansar de historia, pues que lean esa novela nueva, ¿no? sí, bueno, ya digo que en internet puedes encontrar en mi página, benjamincollado.com, y si no, pues en Amazon o en la librería se puede pedir cualquiera de mis libros. Y he ido tanto de historia como Los secretos de San Acacio, no aprenderán historia, pero se reirán un rato. Le voy a poner tu página para que la gente se anime a echar un vistazo. Y después, espera, después tengo que hacer yo un anuncio que nunca lo dije. Tenemos aquí la página de Benjamín Collado, a los secretos. Tienes uno también de los íberos para niños. Sí, sí, es el único libro que hay infantil para niños pequeños sobre los íberos. Ahora tenemos un problema y es que no se puede reeditar la segunda edición, la primera está agotada, porque con el tema de la guerra y demás se han disparado los El precios de tal papel. manera, del papel y el cartón, que es imposible. No, subir el precio, lo único, claro. Y lo que os iba a decir, si me deja la internet, es que también tengo yo página web. Esta saqué hace poco. franciscogarciacampa.com. Ya que es a benjamincollado.com, pues franciscogarciacampa.com. ¿Qué pasa? Hay una gran diferencia. Yo por ahora solo tengo un libro. Todo se Y andará, todo se bastante, andará. bueno, si no hiciese tantos programas aquí en YouTube, acabaría mi segundo libro seguro, ¿eh? Porque me falta poco ya. Y espera, voy a poner aquí un poco. Si alguien quiere ojearlo, pues mira, esta es la típica página. Libros, solo pone uno. Pues bueno, tiene un poco vinculando con un artist, entrevistas, conferencias. Y nada, si alguien quiere contacto, tiene ahí la opción de contacto. Y si alguien quiere invitarme a una charla o conferencia, también estamos aquí disponibles a hablar de historia donde sea. Pues muchas gracias, Benjamín. Espero que te haya gustado tanto como a mí participar aquí. Espero que la gente esté tan contento como yo descubriendo un poco más de Cartago. Y me dejas ahí para la Segunda Guerra Púnica, ya preparado, ya me estoy remangando los pantalones para entrar, aunque bueno, realmente no llevaría pantalones, y solo me quitaría mis sandalias y entraría. Bueno, es un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Y nada, ya digo, si os apetece hacer algo sobre la Segunda Guerra Púnica, a lo mejor yo me gustaría más centrarla, digamos, la parte que afectó más España, a sí. la península ibérica, más que la parte italiana. Pero bueno, eso No, la ya... Segunda Guerra Púnica en España, ya está. O en Sí, Iberia, porque hay que discutir ahí la- en Iberia España. la verdad es que, tuvo mucho impacto en la península ibérica. Entonces estaría bien centrarnos en la península ibérica, aunque fuera un conflicto que volvió a ser también otra guerra mundial del momento. Sí, sí, sin duda ninguna. Pues muchas gracias, Benjamín. Si quieres ya despedirte ya de la gente, yo creo que Pues nada, ya es un saludo a todos y espero que os haya gustado. Y cualquier pregunta que tengáis que se os vaya surgiendo más adelante, pues ponerla y ya la iremos contestando. pues muchas gracias a ti, Benjamín, por estar aquí, por hacernos viajar en el tiempo hasta la antigüedad. Y gracias a todos los que estáis aprendiendo juntos, todos, en una comunidad de amantes de la historia, aquí en Verum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros, los que disfrutamos con la historia que nos sirve para entender el presente, ¿no? Al final, hoy hablamos de las guerras púnicas, en un escenario, lo que se llamaría ahora mismo una guerra proxy entre dos imperios, ¿no? Al final el territorio no fue hasta este momento el lugar en el que combaten los dos, pero sí combaten con una ciudad que sería un aliado, ¿no? Un amigo del otro gran imperio, ¿no? Al final
nada es inventado, es toda geopolítica al final. Roma y Grecia, Roma y Cartago muestran que no cambió nada en la historia y que todo sigue igual en luchas de poderes entre los grandes imperios. Pues muchas gracias a todos aquellos que estuvisteis aquí en directo, a los que nos escuchéis en diferido tanto en YouTube como en iVoox o en otras plataformas, porque también estamos en Spotify. Digamos, iVoox te conecta con muchos sitios, ¿no? Sería bonito que la gente que nos escucha fuera de iVoox o de YouTube ponga algún comentario de que dónde nos escucha, para saber yo un poquitín más si en otras plataformas. Sé que hay gente que nos escucha en Google Podcast y lo comenta, pues animo a que lo hagáis. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado este programa, y si es así, ya sabéis, darle a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Y nada más, hasta la próxima historia hablada aquí en Velum Artis, y os dejo siempre con la cuñita publicitaria, esta vez de los amigos de El Rincón Militar, que os ofrecen un descuento por ser seguidores de Velum Artis. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada. Tenemos grandes noticias. Velum Artis, Historia Militar y Rincón Militar se han unido para ofrecer un servicio premium como nunca antes. Prepárate para disfrutar de contenido exclusivo sobre historia y actualidad militar, que solo encontrarás aquí. Esta plataforma es la muestra del compromiso y la pasión que Francisco García Campa ha dedicado a Velum Artis durante estos años. Puedes acceder a este contenido premium hoy mismo. Simplemente ve a Rincón Militar, dirígete al edificio de Velum Artis y accede a la tarjeta de adquisición de Velum Artis Premium. Al finalizar la compra, utiliza el código de descuento que se proporcionará al final del vídeo y en la descripción. Obtendrás un gran descuento por ser seguidor de Velum Artis Historia Militar. No esperes más para tener acceso exclusivo al mejor contenido de la historia militar. Únete a nosotros hoy mismo.